Hola amigos, en nuestro canal de TikTok en estos días comentamos sobre la providencia de negociación por degradación o preacuerdo degradado proferida por la Sala de Casación Penal en el radicado número 60678 del 6 de diciembre de 2023. En este canal de YouTube haremos un análisis con mayor espacio sobre la citada providencia. Aprovecho la oportunidad para invitar a jueces, fiscales, procuradores judiciales, personeros municipales y abogados asesores en derecho penal y en general a los estudiantes de derecho para que se suscriban a nuestros canales de TikTok y de YouTube donde figuro como Nelson Saray Botero. Allí pueden hacer comentarios y sugerencias sobre posibles temas a tratar. No olviden darle like o me gusta a los videos vistos. Les recuerdo que cuando accedan a los videos, en la parte superior derecha aparece un recuadro con la letra CC. Al darle clic allí, automáticamente aparecen los subtítulos de la intervención de manera simultánea. Es una ayuda audiovisual importante para tener siempre a la vista, entre otros, el radicado de las providencias que aquí se citan. Entremos entonces a recordar las clases de negociación que contempla el procedimiento penal. 1. Negociación sin rebaja de pena por expresa disposición legal. 2. Negociación simple con rebaja de pena según los estancos procesales que indica la ley. 1. Antes de la acusación con rebaja de pena hasta de la mitad. 2. Desde la acusación hasta antes del interrogatorio en juicio sobre aceptación de responsabilidad tiene una rebaja de la tercera parte. Y 3. En juicio oral al momento del interrogatorio sobre la responsabilidad o inocencia. Aquí la rebaja es fija de una sexta parte. Tercera modalidad, negociación por eliminación de una causal de agravación punitiva específica. La norma dice, se declara culpable del delito imputado a cambio que se elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva del inciso segundo, numeral primero, artículo 350 Código Penal. Cuarta modalidad de negociación es la negociación por eliminación de un cargo específico. Indica la norma, se declara culpable del delito imputado a cambio de que se elimine algún cargo específico. Inciso segundo y numeral primero del artículo 350. Quinta modalidad es la conocida como negociación por degradación. Aquí el ciudadano se declara culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor. Norma del inciso segundo, artículo 350, Código Penal, Código de Procedimiento Penal. 3. O sexta modalidad, negociación por readecuación típica. En esta modalidad se declara culpable de un delito relacionado de pena menor, contemplado en el inciso segundo, artículo 350 del procedimiento penal. Y 7. Negociación por culpabilidad preacordada según los artículos 369 y 370 del procedimiento penal. Recordemos aquí la relación entre la flagrancia y la negociación. En algunas formas de negociación deviene improcedente la limitación de rebaja de pena en virtud de la limitación del parágrafo del artículo 301 del procedimiento penal que establece que solo tendrá un cuarto beneficio de que trata el 351 del procedimiento penal en casos de flagrancia. Entonces, cuando se negocia responsabilidad penal en los términos del artículo 350, se inaplica la limitación del parágrafo del artículo 301 del procedimiento penal. Esto se ha dicho desde el radicado 2168-2016, número 45736, sentencia tutela penal, radicado 84886 de 2016, sentencia penal con radicado 4758 de 2016, sentencia penal radicado 47732 de 2016 y se reitera en este auto radicado 60678 de diciembre 6 de 2023.
Miremos la situación fáctica que se relaciona en el auto AP 3807-2023, radicado 60678-2023. En audiencia preparatoria, la fiscal del caso dio a conocer que acordó con el acusado que éste aceptaba su responsabilidad en los punibles endilgados, siempre que se excluyera la causal específica de agravación del numeral tercero del artículo 384 del Código Penal sobre tráfico de estupefacientes. De manera que la pena por el delito base sería de 128 meses, a los que habrían de sumarse 6 meses más por otro punible concursante de estupefacientes y 12 meses más por el punible de concierto para delinquir, para un total de pena de 146 meses de prisión y multa de 6.702 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El descuento conferido viene a ser superior al máximo permitido para la fase previa al inicio de la audiencia preparatoria, que como ya vimos es de una tercera parte. Y aquí en este caso, matemáticamente la rebaja es de la mitad, del 50%. Esa fue la razón por la cual se improbó por el juez de instancia ese acuerdo. A través del recurso de apelación, el proceso sube al tribunal y allí se revoca y en ese sentido se dicta la sentencia de condena. El asunto va a casación y en el auto admisorio la Corte expone los siguientes aspectos que es bueno resaltar. 1. Dice la Corte, en principio no es posible realizar control material judicial de la acusación, tampoco a los preacuerdos, salvo cuando se comprometan de manera arbitraria las garantías fundamentales de los sujetos procesales, como se dijo en la providencia 14-191-2016, radicado 45-594. Y este no es el caso. Y 2. Se recordó que tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia han expresado su preocupación frente a la necesidad de privilegiar la aplicación del principio de proporcionalidad en torno a los descuentos excesivos que no aprestigian la administración de justicia y que afectan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, tal cual se dijo en el radicado 58-186 de 2022, pero el caso analizado no se trata de un descuento punitivo excesivo. La negociación que comentamos se avala por la Corte Suprema de Justicia bajo los siguientes argumentos. 1. El beneficio fue eliminar la circunstancia del numeral 3 del artículo 384 del Código Penal sobre tráfico de estupefacientes, lo cual se encuentra dentro del rango razonable de negociación autorizado por la ley. Esto es, bajo la modalidad de preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias, o también llamado preacuerdo degradado. Aquí se debe comentar lo siguiente. Parece que la Corte refunde ahora dos clases de negociación. Una, la eliminación de una causal de agravación punitiva específica consagrada en el inciso segundo, numeral primero del artículo 350. Y la otra, que se ha conocido como acuerdo por degradación o preacuerdo degradado del inciso segundo del artículo 350 del procedimiento penal, en la que se reconocen figuras de la parte general, tales como la complicidad, la tentativa, la ira, la marginalidad, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el preacuerdo por eliminación de una agravación específica? Es aquel en el que se elimina circunstancia o causal específica de agravación del tipo penal, la que influye en los extremos punitivos del delito correspondiente. No se refiere a la eliminación de circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal, toda vez que estas no son circunstancias o causales de agravación punitiva, pues no alteran los extremos punitivos del delito. Para que la rebaja de pena sea efectiva y real, ha de entenderse que cuando se impute un delito con varias circunstancias de agravación específica, por ejemplo, varias causales del artículo 104 del Código Penal en el homicidio agravado,
se deben eliminar todas las circunstancias para que el delito quede en la modalidad de tipo básico o simple. Pues de lo contrario, si se sigue el texto literal de la norma y se elimina una sola causal específica de agravación entre las varias concurrentes, entonces el homicidio seguirá siendo homicidio agravado, lo cual no representa beneficio punitivo alguno para el procesal. Esta modalidad de negociación puede abarcar las siguientes situaciones, entre otras. 1. Respecto de los tipos subordinados, esto es, aquellos que dependen para su entendimiento de un tipo básico, en el cual se comprenden sus elementos básicos estructurales, según el artículo 10 del Código Penal, concepto que coincide con la del núcleo básico de la acusación. Ejemplo, si se mantiene el núcleo básico de la imputación en el homicidio simple, podrá negociarse agravantes dadas por aquellas situaciones que aumentan el injusto o la reprochabilidad por culpabilidad contenidas en el homicidio agravado del artículo 104 del Código Penal, como ya se vio. 2. Suprimir una agravante vinculada de manera estrecha con el bien jurídico protegido. Ejemplo, en el hurto calificado y agravado, eliminar una circunstancia de agravación, por ejemplo, el artículo 267 del Código Penal. Ahora, ¿en qué consiste el preacuerdo con degradación o preacuerdo degradado? Es el que surge cuando el implicado se declara culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor, según el inciso 2 del artículo 350, a cambio de que el fiscal del caso tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena, según numeral segundo, inciso 2 del artículo 350 del procedimiento penal. Estos son casos en los que se negocia un instituto de la parte general. Ejemplo, tentativa, complicidad, ira, marginalidad, etcétera, etcétera. En esta modalidad de negociación no se varían los hechos jurídicamente relevantes, los cuales permanecen incólumes. Es decir, si se degrada de autor a cómplice, la condena será por autoría con la pena que corresponda al cómplice. En providencias con radicados 50, 659 de 2020 y 59, 529 de 2022, la Corte clarificó que, si bien las partes pueden utilizar como herramienta de negociación una calificación jurídica diversa a la que legalmente corresponde, ello ha de verse reflejado en la imposición de la sanción penal donde se concreta el beneficio, pero no en la declaratoria de responsabilidad penal. Hasta aquí los comentarios. Segundo argumento por el cual la Corte avala esta negociación. Este tipo de preacuerdo no está sometido a los descuentos punitivos establecidos para cada una de las fases procesales en que se opte por el mecanismo de terminación anticipada del proceso en los términos señalados en los artículos 351 y 352 del procedimiento penal. Precisamente en las providencias con radicado 45, 736 de 2016 y 60, 678 de 2023, dice la Corte, ninguna remisión ha de hacerse a los montos de que hablan los artículos 351 y 352 del Estatuto Procesal de 2004. Tercer argumento. El descuento conferido del 50% en la fase de audiencia preparatoria no es ilegal, porque corresponde al autorizado por la ley dada la modalidad de preacuerdo consistente en la degradación típica o acuerdo degradado. Aquí hacemos el siguiente comentario. Realmente este asunto fue un acuerdo por eliminación de una circunstancia específica de agravación, que ahora la Corte denomina como preacuerdo degradado, el cual siempre se ha referido a la aplicación de las figuras de la parte general, tentativa, complicidad, ira, marginalidad, etcétera, etcétera. Aunque aquí entra el tema de la base fáctica, el cual genera un amplio espectro de discusión que podremos tratar en otra ocasión. 4.
Cuando el pacto involucra la modalidad de degradación, ningún sentido tiene verificar la magnitud de la colaboración ofrecida a la Administración de Justicia por el inculpado, el desgaste sufrido por la Administración de Justicia, la posible ayuda prestada para la desarticulación de la organización criminal, el arrepentimiento exhibido frente al comportamiento criminal ejecutado, etcétera, etcétera. Pues tales supuestos son válidos cuando de preacuerdos simples se trata, en los que se admite la responsabilidad en las conductas imputadas sin otro beneficio que el delimitado para la fase procesal en que se presente el preacuerdo. Quinto argumento, para los demás delitos, la Fiscalía simplemente aplicó las reglas del concurso de conductas punibles del artículo 31 del Código Penal, esto es, el incremento hasta en otro tal. 6. Tratándose de un preacuerdo, recuerda la Corte, la Fiscalía no está obligada a motivar la pena imponible, conforme el inciso final del artículo 61 del Código Penal. Y finalmente, en séptimo lugar, dice la Corte que la inconformidad de la Procuraduría derivada de reprobar la falta de atribución de la circunstancia de mayor punibilidad concerniente a la coparticipación criminal del artículo 58 del Código Penal por parte de la Fiscalía corresponde ni más ni menos que a una intromisión en sus facultades cercano a un control material proscrito por el ordenamiento penal. Los invito entonces para que se suscriban a mi canal de TikTok y de YouTube, donde figuro como Nelson Saray Botero. No olviden darle like o me gusta a este video, así como comentarlo o sugerir asuntos para tratar próximamente. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.